¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este resumen semanal de Senado Noticias. Soy Betsabe Fuentes. Vamos de inmediato a revisar lo mejor de la semana. Culminó su trámite en el Congreso Nacional y ya es ley de la República. La pensión garantizada universal de 185.000 pesos va a beneficiar a 2,5 millones de personas. ¿Cómo se postula a este beneficio? Todos los detalles en el siguiente informe. Para mayores de 65 años que no estén dentro del 10% más rico de la población y que reciban una pensión base inferior a 1 millón de pesos, está contemplada la pensión garantizada universal, que comenzará a ser pagada desde febrero. Los 185.000 pesos sustituyen a los beneficios del Pilar Solidario y son complementarios al ahorro previsional voluntario. Se destinarán para quienes reciban una pensión de hasta 630.000 pesos e irá declinando progresivamente. Dado que en la actualidad solo se cubre al 60% de la población, hay un tramo hasta el 90% que recibirá íntegramente el beneficio si es que cumple con los requisitos, generando un considerable aumento en sus pensiones. Para quienes en la actualidad reciben algún beneficio del Pilar Solidario, sus pensiones subirán en hasta un 35%. Son para el 12% de aquellos que tienen las pensiones más altas, sobre 500.000 pesos van a ver incrementadas sus pensiones en esos montos. Y las pensiones más bajas, en el caso de aquellos que tienen un pilar básico solidario, su incremento va a ser cercano a los 9.000 pesos. Entonces uno dice, mire, ¿esto es un incremento? Sí, es un incremento, pero digamos las cosas como son. Queríamos decirle a los chilenos que creemos que este es un paso muy importante. Este debe ser de las reformas previsionales más importantes que hemos tenido en los últimos años en nuestro país. Eso va a significar efectivamente que muchos chilenos van a ver aumentadas sus pensiones y que muchos chilenos que no recibían ayuda del Estado de ahora en adelante lo van a recibir. El proyecto fue complementado con otro que incorpora el financiamiento necesario, el que equivale a casi el 1% del PIB. Se aplicará una tasa de 10% de impuesto único a las ganancias de capital, reduce por 2 años el crédito especial a empresas constructoras y luego lo elimina y termina con algunas exenciones tributarias, además de gravar con impuesto a la herencia los seguros de vida. Así, la pensión garantizada podrá financiarse en el tiempo. Porque esta ley de 3.000 millones de dólares hay que financiarla y eso supone terminar exenciones y subir algunos impuestos. Lo que hemos hecho aquí en el Senado no solo es aprobar el proyecto, generar buena parte del financiamiento en forma permanente, sino además aumentar los beneficiarios tanto de pensiones de invalidez como a los niños y niñas que tienen discapacidad. Y eso es una buena noticia. Hemos escuchado distintas solicitudes de los parlamentarios y hemos aumentado algo más la recaudación tributaria. Eso significa que incluso para el próximo gobierno va a tener más espacio de mayores ingresos tributarios. Luego de su tramitación en el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó de manera unánime ambos proyectos. Si bien la incorporación de un piso que permite hablar de seguridad social es valorado de forma transversal, también se criticó que los exonerados políticos hayan quedado fuera del beneficio. Lamentamos de que se hayan excluido a 94.000 chilenas y chilenos, quienes reciben una indemnización del Estado por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados o exonerados, o personas que sufrieron detención política. Por desgracia, el gobierno no los trata a ellos como tratan al resto de los chilenos. La iniciativa contempla la pérdida del beneficio en caso de que la persona pase a integrar un grupo familiar dentro del 10% más rico del país o permanezca en el extranjero por más de 6 meses en un año calendario. Durante estos días, la Comisión de Constitución culminó el trámite del proyecto que concede una amnistía a todos los presos sobre el estallido social. ¿Cuáles son los cambios que contempla esta legislación y cuándo ya podría ser votado por la Sala del Senado? Lo revisamos a continuación. La Comisión de Constitución despachó el proyecto de amnistía a los presos del estallido social. De esta forma pasará a ser discutido por la Sala del Senado. Tras haber definido el catálogo de delitos, la instancia acordó cuál será el periodo que se considerará para amnistiar, estableciéndolo entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020. Luego se aprobó el artículo 3 del proyecto que establece que solo podrán considerarse los delitos cometidos en ese tiempo, pero solo en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos contenidos en las revueltas sociales.
También se estableció que a personas que accedan a la amnistía no se les extingue su responsabilidad civil por los delitos que hayan sido condenados. Un artículo que generó largo debate fue aquel que indica que los delitos que no hayan sido considerados en la amnistía deben cerrar dentro de 60 días de la publicación de la ley sin posibilidad de ampliación. Hoy se despejó cuáles son los requisitos que deben cumplir para optar a la amnistía. Por lo pronto, no tener antecedentes previos por delitos de la misma especie y estar comprendidos dentro del periodo que contempla la amnistía, que va del 7 de octubre del 2019 al diciembre del 2020. Lo que va a ocurrir hoy día depende de cuándo la presidenta del Senado con los comités del Senado acuerden que este proyecto sea visto. Este es un proyecto que en el fondo lo que está haciendo, vuelvo a decir, es confundir quiénes fueron las reales víctimas y validar la violencia como un método efectivo en política. Y eso es una muy mala señal para nuestro país. Tiene que haber un informe, difícil que se logre el informe hoy día o mañana, y la mesa tendrá que ver cuándo lo coloca en tabla. ¿Para marzo? Yo creo que lo más probable, porque tiene que haber un informe y la Secretaría tiene que hacerlo. Creo que es un hito el que se haya despachado la Comisión de Constitución. La Comisión tendrá que despachar un informe para ser votado en sala y ahora tenemos que contar los votos para la sala. Así que están los 22 votos disponibles, es el siguiente desafío y cuándo se podría poner en tabla. El Congreso les va a decir que las resoluciones judiciales, las investigaciones que se están llevando adelante y las condenas ya dictadas son totalmente inefectivas y esas personas van a quedar impunes. La comisión ratificó de manera unánime una norma que señala que el Estado podrá desarrollar un programa especial de reparación para las víctimas de los delitos ocurridos en el contexto de las manifestaciones sociales y en el periodo que señala esta iniciativa. Ahora se deberá definir en qué fecha se votará en la sala de la Cámara Alta después del receso legislativo de febrero. Y seguimos revisando más informaciones porque la Sala del Senado despachó a Ley de la República el proyecto que busca garantizar derechos laborales a todos los trabajadores de plataformas digitales. ¿De qué se trata? Lo revisamos a continuación. Serán unos 200.000 trabajadores de plataformas digitales los que se verán beneficiados con una iniciativa que concluyó su trámite en el Congreso Nacional y que se alista para convertirse en ley de la República. La necesidad de regular y garantizar los derechos de los trabajadores de empresas que prestan servicios, principalmente de delivery, fue lo que motivó el proyecto que fue impulsado por los senadores Osandón, Letelier, Sandoval y la senadora Carolina Goich, y que hoy les permitirá estar amparados por leyes sociales de prevención, de seguridad y seguros. Destacar que está terminando su tramitación este proyecto que nos permite reconocer a los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. Es un cambio sustantivo respecto de la indefensión en que están muchos de ellos hoy día. Aquí se reconoce que son trabajadores, ya sea como dependientes o independientes, y por lo tanto la plataforma digital, que es la que intermedia el servicio, tiene responsabilidades. Muchos de los aspectos que aquí se resolvieron fueron parte de la mesa técnica que se instaló durante largo tiempo y que fue capaz justamente de garantizar flexibilidad laboral y, por otra parte, acceso a la seguridad social como también a la negociación sindical, que era tan importante para la negociación colectiva. El proyecto que surge en la denominada revolución digital en medio del aumento del uso de empresas que prestan servicios a través de plataformas digitales incorpora un nuevo capítulo al Código del Trabajo con el fin de regular las relaciones contractuales, los horarios, remuneraciones, entre otros aspectos. Si bien el proyecto fue respaldado en la Sala del Senado, se acordó con el Ejecutivo la presentación de un veto aditivo con el fin de perfeccionar la norma. ¿Qué es eso? Una propuesta del presidente de la República que nos permite establecer en la ley, adicionar en la ley, el reconocimiento explícito del derecho a la seguridad social para los trabajadores de plataformas independientes y también el derecho a negociación colectiva y a sindicalización, que eran dos temas centrales para nosotros en este proyecto. La ley que regula el trabajo con plataformas digitales es una ley innovadora, probablemente la primera de su tipo en América Latina y probablemente de las piezas de legislación más innovadoras que hay
más allá de nuestra región. Desde ahora, quienes presten servicios a través de plataformas digitales que se dedican principalmente al traslado de compras, de bienes y de personas, podrán tener la tranquilidad de contar con una mayor protección respecto a sus derechos como trabajadores. Y la nueva ley de copropiedad inmobiliaria avanza en su tramitación legislativa en el Senado. Ahora queda en manos de la Cámara de Diputados. ¿Qué cambio contempla esta legislación? Lo vemos en el siguiente informe. La Sala del Senado cumplió por unanimidad con la última revisión, en este caso del informe de comisión mixta, para concretar el paso a ley del proyecto de copropiedad inmobiliaria, cuerpo legal que viene a actualizar normas de hace casi 20 años en materia de vivienda, en momentos en que vivir en comunidad, ya sea en condominios o edificios, equivale al 27% del total residencial en el país, y con un aspecto destacable como fue la participación de dirigentes y la ciudadanía en establecer sus parámetros. Las copropiedades es una realidad cada vez más grande en Chile. Cada vez más gente vive en copropiedades y aquí se requiere tener normas para organizar la vida en común dentro de las copropiedades. Y esto no es fácil. Esta ley surgió a partir de la discusión con los propios dirigentes de condominios de vivienda social. Tuvimos seminarios, se elaboraron propuestas, hubo proyectos de distinta naturaleza. Bueno, esperamos que esto ayude a enriquecer y fortalecer la vida comunitaria y la vida en los condominios en general y en los condominios de vivienda social en particular. Fue una intensa tramitación tras decenas de sesiones en comisión, sala y casi 300 indicaciones para regular aspectos prácticos de la vida en copropiedad, recogiendo con ello mociones parlamentarias refundidas con un mensaje del Ejecutivo. Después de estas 33 mociones en realidad que se refunden en este mensaje que hace el Ejecutivo, hoy día se crea un marco nuevo en cómo se resguardan también las decisiones de los consejos de administración, cómo se sintetiza también los resguardos en materia de la historia de los diferentes condominios. Yo creo que es una ley que se hace cabalmente parte de las nuevas necesidades en materia de cómo se ordena la convivencia de la familia en condominio. En su contenido se realiza una clasificación de condominios, contenidos de los reglamentos, resolución de conflictos, exigencias urbanas de construcción, aplicación de seguros, creación de un registro nacional de administradores de condominios, además de sanciones claras y precisas para quienes incumplan las normas. La comisión mixta, en tanto, resolvió específicamente la situación de las parcelas de agrado, la permanencia de las actas, el rol del ministro de Fe, contabilidad y la subordinación del administrador al comité de administración, entre otros puntos. Y agrega elementos absolutamente nuevos, el tema del registro nacional de administradores, el tema de los seguros, el tema de la convivencia, el tema de lo que significa hoy día vivir en estas condiciones. El resguardo también frente a proyectos de construcción de esta naturaleza, los condominios que se están generalizando en todos los ámbitos. Necesariamente teníamos que modernizar esta ley que era muy antigua y que hoy día es una realidad que prácticamente abarca, como decía, un altísimo porcentaje de la realidad en materia de cómo la gente está viviendo. Lo que hemos hecho después de 20 años de experiencia con lo que habíamos aprobado en 1997 fue tratar de incorporar ciertas normas que enfrentaran problemas que antes no habíamos tratado adecuadamente. Dentro de eso, en primer lugar, el tema de los seguros, porque tienen que haber seguros. Y se ha creado todo un mandato a la Comisión del Mercado Financiero, que lo que era la Superintendencia de Seguros antes, para que diseñe un conjunto de instrumentos. También hemos establecido quién del Estado va a relacionarse con los condominios. Y finalmente quedó dentro del Ministerio de la Vivienda a través de una Secretaría Técnica que está vinculada directamente al ministro y se coordina con todos los departamentos y servicios dentro de ese ministerio. La norma que pasó a su última revisión a la Cámara permitirá contar con reglas claras para la vida en comunidad. Esto porque pese a que actualmente existe 1.138.000 edificios y se construyen entre 500 y 600 edificios al año, no hay, hasta ahora, una institucionalidad que regule o fiscalice a este sector. Y la Comisión de Trabajo despachó en general y en particular el proyecto de ley que busca establecer un horario para el cierre del comercio. ¿Cómo quedó esta legislación? Lo vemos a continuación. Que el tiempo para compartir con sus hijos después del trabajo no es suficiente y que saliendo tan tarde no tienen cómo volver a sus casas era parte del reclamo de los trabajadores del comercio, que fue escuchado en el Senado. También se recibió a representantes de centros comerciales y supermercados y la Comisión de Trabajo se inclinó por mayoría por aprobar el proyecto estableciendo el cierre del comercio de lunes a sábado a las 20 horas. En domingos y festivos el horario es hasta las 6 de la tarde. Los trabajadores tienen que irse a las 8, eso de lunes a sábado, y en el caso del día domingo la hora máxima, o sea, cuando se tienen que ir, cuando termina su jornada, es a las 6 de la tarde.
Esto significa sin duda un avance porque eso permite en la mayor parte de los casos que puedan llegar a sus casas más temprano y lo que busca en el fondo favorecer este proyecto, que es la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Una iniciativa que yo creo que es en general equivocada. Estableció que el comercio, el gran comercio, las empresas grandes y además todas aquellas que trabajan básicamente adentro de un mall, van a tener que cerrar sus puertas a las 8 de la tarde sin ningún tipo de excepcionalidad. Quienes sean microempresarios estarán eximidos de cumplir con esta normativa, la que solo se aplicará en caso de que funcionen al interior de centros comerciales. Entendemos que en el caso de lo que tradicionalmente se llama el boliche de barrio y que es importante que pueda mantenerse como una alternativa para muchas familias para abastecerse y además porque la mayor parte son atendidos por sus propios dueños, que es una situación distinta, ahí quedan exceptuados. Esto a nosotros nos parece un error. En Chile todos tenemos que tener igualdad de condiciones para poder funcionar y por tanto si hay empresas que pueden cerrar más tarde, quiere decir que todas pueden cerrar más tarde. Además creemos que hay un error también en lo que se entiende por protección del trabajador. Fueron varias las propuestas que se generaron a partir de una mesa de trabajo, pero ninguna logró un acuerdo unánime por diferentes motivos. Tener la posibilidad de hacer un 4x3, es decir, trabajar 4 días y descansar 3. También la posibilidad mucho más expedita de hacer pactos entre empresas y sindicatos respecto de jornadas excepcionales, como es el caso de la minería y otros casos que podrían establecerse. Esta otra opción, que finalmente fue la que concitó la mayoría, nos parece que es más nítida, es más claro. Sigue la experiencia en muchos otros países que admiramos, donde de pasada determinada hora el gran comercio está cerrado. La iniciativa de artículo único fue despachada por la Comisión de Trabajo del Senado en general y en particular, pero recibió reservas de constitucionalidad por parte del senador Rodrigo Galilea y la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Y revisamos más noticias legislativas con Senado.cl. Tiene relación con el pago de los servicios básicos. ¿Qué pasó con este proyecto de ley? Bueno, finalmente el subsidio para el pago de servicios básicos ya es ley de la República. La norma establece que la deuda debe dividirse en 48 cuotas. Si cada una supera el 15% del valor de una boleta promedio, el Estado se hace cargo de dicha mora. Si pese a ello la deuda persiste, las empresas sanitarias y eléctricas deben asumir el remanente, una medida que se contempla a raíz de la pandemia y que tiene varios cambios y que vencía este 31 de enero el plazo fatal y se prorroga así este pago de deudas en torno a los servicios básicos. Vamos a revisar reacciones sobre esta materia. Insistimos, es un avance respecto a la ley actual, toda vez que establece que la cuota adicional que se paga todos los meses tiene un límite, hasta un 15% sobre la cuenta promedio, en 48 cuotas y en caso de existir un saldo después de esos 48 meses, la deuda se extingue. El tope de consumo en agua son 15 metros cúbicos de agua por mes y de luz 250 kilowatt-hora mensual. Hoy día las modificaciones que han llegado por parte de la Cámara de Diputados son menores, son desde el punto de vista administrativo, y lo importante es que las personas tengan acceso a estos 48 meses y si no se alcanza a pagar, al mes 49 se extingue. Y nos mantenemos en Senado.cl porque también hay novedades sobre la macrozona sur de nuestro país. Como usted ya ve en pantalla, hasta el 24 de febrero se respalda una nueva prórroga del estado de excepción para la macrozona sur de nuestro país. La medida se aplicará a las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Durante un arduo debate en la sala del Senado se reconoció que la acción no es suficiente y que también se lamenta las pérdidas humanas y los actos de violencia. ¿Qué va a pasar en el futuro? También fue parte de la discusión con las próximas prórrogas, cómo se va a generar ese debate y más. Lo pasamos a revisar también a continuación todos los detalles y debates que se generaron en la sala del Senado. De pronto como que perdemos la perspectiva histórica de lo que estamos hablando. Por supuesto, nadie quiere violencia, todos condenamos estos hechos. Creo que en eso no hay dos opiniones en esta sala. El tema es, vamos a seguir aplicando la misma receta de siempre, militarizando, y cuidado, que hay medidas simbólicas. Hace 150 años atrás, en la mal llamada pacificación de la Araucanía, también estuvo el ejército. ¿Qué más hay que esperar para que podamos crear las conciencias suficientes que nos permitan seguir extendiendo el estado de excepción constitucional de este estado de emergencia?
Todos sabemos que no es la solución definitiva, pero nosotros tenemos la obligación de brindar protección y seguridad a la población hoy día. Un 48% menos de hechos de violencia. Podemos al menos decirle a los residentes de la zona que los esfuerzos que estamos haciendo se traducen en menor violencia en la zona. Y durante esta semana también se despachó a segundo trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que busca la protección de los datos personales. ¿Cuáles son los cambios legislativos que contempla este proyecto? Lo revisamos en la siguiente nota. La Sala del Senado aprobó el primer trámite del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, creando una nueva institucionalidad en la materia, una iniciativa vista en las comisiones de Constitución y de Hacienda y que ahora pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy no es posible imaginar un negocio exitoso sin el uso intensivo de la información. Esto explica que se diga que los datos son el petróleo del siglo XXI. Se trata, por tanto, de crear o actualizar las reglas de conducta, diseñar nuevas instituciones y alinear los incentivos que permitan generar convergencias entre la información de las personas y su uso. El proyecto actualiza la ley vigente que data de 1999 con una serie de cambios para fortalecer la protección de la privacidad de los chilenos, una moción refundida con un mensaje del Ejecutivo que regula todo tratamiento de datos personales que realiza una persona natural o jurídica aplicable tanto a individuos como a instituciones, protegiendo el derecho a la privacidad en el contexto de los desafíos y avances tecnológicos y digitales que vivimos por un día a día que nos evidencia nuestra vulnerabilidad en este sentido. Que nos ocurre, que nos llaman de un call center, que nos llega un mail, esa información no tiene por qué andar circulando, a menos que nosotros así lo solicitemos. Ese es el espíritu de la protección de los datos personales. Chile se quedó muy atrasado. Este viernes 28 de enero se conmemora a nivel mundial el Día de la Protección de Datos, la privacidad. ¿Qué buscamos entonces? Que avance luego en la Cámara para que este año, el 2022, tengamos una nueva agencia de protección de datos con una ley que pueda garantizar ese derecho que está en la Constitución. En el detalle del proyecto se incorporan principios OCDE para un tratamiento de datos responsable y transparente, los derechos ARCOP para acceder, rectificar, cancelar, oponerse o portar información y regulaciones sobre datos especiales en salud, de menores de edad y datos de geolocalización. Sin embargo, las definiciones en torno a la autoridad encargada para la protección de los datos personales terminó imponiendo el criterio de la Comisión de Hacienda sobre Constitución para contar con un ente independiente en esta tarea. Se considera también la creación de una autoridad de control denominada Agencia de Protección de Datos Personales, dirigido por un órgano colegiado. Se trata de una corporación pública autónoma de carácter técnico, encargado de velar por la protección de los derechos y libertades de los titulares de datos y de regular y fiscalizar el tratamiento que se efectúe de estos datos. Como tenía que haber un ente que se hiciera cargo de esos, si tenía que ser uno que existía, que tenía por objeto ver la transparencia, o ver uno especial que tuviera por objeto exclusivo esta agencia de protección de datos. Y lo que se acordó en esa instancia de la Comisión de Hacienda por unanimidad fue optar por la segunda de las opciones. La experiencia comparada nos parecía mejor, por eso sugerimos aprobar esta forma de resolver. Al entender una agencia como es en el derecho comparado, nos permite tener una mayor robustez a la hora de tener la institucionalidad que va a administrar, que va a fiscalizar y que va a trabajar esta protección de datos. De este modo, el emblemático proyecto completó su primer trámite y espera prontamente comenzar la segunda etapa de su discusión en la Cámara de Diputados. Y culminamos de esta forma las noticias que ha marcado la semana. Los invito a revivir y ver más informaciones a través de nuestras redes sociales en senado.cl, Senado Chile en Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Soy Betsabe Fuentes, que tenga un excelente fin de semana. Además, los invito a que pueda ver nuestra programación especial del mes de febrero.